En esta clase número 9 vamos a ver diferentes tipos de errores o mensajes de error que muestra Excel. Y nos vamos a apoyar con la auditoría de fórmulas para poder encontrar el origen de cada uno de estos errores. Uno de los errores más frecuentes es este que dice numeral admiración dividido 0 admiración. Y ese ya lo hemos visto en varias ocasiones. Aquí vamos a explicar nuevamente el origen de este error. También hay otro tipo de error, este que aparece aquí, que es numeral y entre signos de interrogación, la palabra nombre. Este otro tipo de error es numeral valor, admiración, que lo vamos a ver en este módulo o en esta sesión. Este es el error, también numeral referencia, el error numeral num, admiración, está el error nulo, entre signos de admiración. También aparece este error, que también es muy frecuente, que yo creo que ustedes ya lo han presenciado dentro de su quehacer diario con Excel, que aparece en las celdas o en una columna signos de números. Aparte de los errores o los mensajes de error de Excel, vamos a aprender también a importar datos de fuentes externas. Por ejemplo, aquí está esta hoja de ventas, la hemos importado a través de la opción de datos que está acá y en este grupo que se llama obtener y transformar datos. Básicamente, la herramienta que se utiliza aquí o que utiliza Excel de manera implícita es Power Query. Entonces, con Power Query podemos importar datos de fuentes externas. Por ejemplo, podemos importar archivos planos, TXT, CSV, que son archivos de texto. Podemos importar tablas de bases de datos. Podemos importar también tablas desde una página web, desde una URL. O también podemos importar archivos haciendo o estableciendo conexión con un servidor externo. Muy bien. Miremos aquí entonces, por ejemplo, esta hoja ventas, este archivo ventas que está aquí, esta hoja ventas, esta lista, la hemos importado de una fuente externa que se encuentra en una carpeta aquí local en el disco duro, que es un archivo del bloc de notas, es un archivo .txt. Lo hemos importado utilizando el Power Query. También podemos importar, aprovechemos de una vez, tablas de un archivo de Access y también podemos importar tablas de una URL de Internet. Por ejemplo, aquí esta URL pertenece a Wikipedia, donde aparece todas las tablas relativas con el PIB, que es el Producto Interno Bruto de las naciones. Entonces, de aquí vamos a ver la tabla del PIB del mundo, los PIB más altos o los 40 PIB más importantes. Bueno, muy bien, eso es lo que vamos a ver en esta clase número 9. Entonces, empecemos. Empezamos con el primer mensaje de error, que es el mensaje numeral dividido 0. Este mensaje sale frecuentemente cuando no dejamos en un cociente, en este caso, en esta fórmula B2 dividido entre B6, que sería el primer dato dividido entre el total, vamos a hallar allí una participación. Pero ¿qué pasa? Al copiar la fórmula, no hemos definido o no hemos establecido la referencia absoluta para el denominador. Entonces, por eso aparece este error al copiar la fórmula. Aquí podemos nosotros detectar ese error de manera visual, yéndonos acá a la opción fórmulas y aquí en auditoría de fórmulas, dando clic aquí en rastrear precedentes. Aquí nos damos cuenta cuáles son las referencias de la fórmula donde está apareciendo el error. Entonces miren que esa fórmula, ese cociente, lo está conformando
el numerador que sería la celda B3 y el denominador que sería la celda B7. Y miren que en la celda B7 no hay nada. O sea que en este caso está dividiendo entre 0, por eso se indefine y aparece ese mensaje de error. Aquí aparece un mensaje de advertencia diciendo que se está mostrando un mensaje de error. Quitemos las flechitas. Ya hemos detectado cuál es la causa del error. Miremos al comprobador de errores. Aquí hay un comprobador de errores. Se llama así comprobación de errores. Miren, aquí dice error en la celda C3. B3 dividido entre B7. Dice error de división entre 0. Aquí ya nos está diagnosticando la causa del error. Démosle aquí cerrar. Entonces, ¿cómo se soluciona? La solución sería ubicándonos en la fórmula original y dejando el denominador con referencia absoluta. Le damos F4. Y si se procede a copiar, pues obviamente ya el error desaparece. Veamos otra cosa acá en auditoría de fórmulas. Aquí dice rastrear dependientes. Si yo, por ejemplo, quiero ver este dato 7, que es un dato, un número, y quiero ver qué fórmulas dependen de este número que está en la posición B2, está esta auditoría de fórmula que se llama rastrear dependientes para mirar qué fórmulas dependen de ese dato. Entonces mire que aparece la fórmula que está ubicada en C2, que sería igual B2 dividido entre B6, que sería la posición, en este caso B2, donde está el valor 7, y también esta fórmula, el rango que va desde B2 hasta B5 para totalizar los datos. El valor 7, que es B2, está presente también en esta fórmula. Bueno, continuemos. Está el error de nombre. Este error de nombre aparece porque aquí hay unas intrusiones. Es este arroba antes de la función sí. Y aparte de eso, estos mensajes de error que aparecen en los valores sí después de la prueba lógica, esos textos, esos mensajes deben aparecer entre comillas. Como están sin comillas, entonces Excel no entiende la fórmula y lanza ese mensaje de error de nombre. El error, ¿cómo se corrige? Simple y llanamente quitando las intrusiones, ese arroba, y colocándole las comillas a los mensajes de texto. Una vez puesto las comillas y quitando ese arroba, esa intrusión que está antecediendo la palabra así, ya la fórmula se corrige y ya la podemos copiar. Aquí, por ejemplo, hay otro error de nombre, y es que aquí datos supuestamente puede ser un nombre de tabla o un nombre de rango, pero no existe. Entonces, como no existe no entiende lo que dice ese mensaje, entonces lo muestra como error de nombre. Aquí lo que hay que hacer es simplemente definir el rango y ya se totaliza. Continuamos con el error de valor, numeral valor. Numeral valor aparece cuando dentro de una fórmula, uno de las dos referencias, en este caso del producto, uno de los dos componentes que están conformando el producto, el tipo de datos es inconsistente o tiene una incompatibilidad. En este caso, A2 es el que presenta problemas, porque aquí 7 no es un número, no es un dato numérico, sino que es un dato tipo texto. Entonces vamos aquí a comprobación de errores a ver qué nos muestra. Dice error en valor. Un valor utilizado en la fórmula es de un tipo de texto erróneo, o sea, la celda A2 que tiene un tipo de texto, de error de dato tipo texto. Cerremos acá. El error, ¿cómo se corrige? Colocando en vez de la palabra 7, el número 7. Inmediatamente el error se corrige. Veamos el error de referencia. El error de referencia, numeral referencia, aparece cuando la fuente de información, el rango o los valores se han eliminado, se han borrado de su ubicación original.
Me explico. Vamos a borrar la función de suma. Ahí hay un total. Coloquemos aquí unos datos. Aquí a partir de eje 3. Por ejemplo, 4, 5, 6. Y supongamos que aquí vamos a sumar esos tres valores con la función suma. Sumamos 4, 5 y 6 y me da el resultado, que sería 15. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa si yo cojo y borro la columna G? Le doy clic derecho, eliminar. Ese rango de datos se ha borrado. Entonces, como ya no existe, entonces inmediatamente aparece ese error. Entonces, cuando aparezca ese error numeral referencia es porque los datos que soportan esa función se han eliminado, se han borrado. Sigamos con el error num. Este error de num aparece cuando en los argumentos de una función hay una inconsistencia. Hay un tipo de dato que no es el correcto. Miremos, por ejemplo, esta función de fecha. Esta función de fecha, ¿qué hace? Tenemos tres argumentos. Aparece menos 100, 7 y 5. ¿Qué pasa? Aquí vamos a construir una fecha partiendo del dato del año en el primer argumento. En el segundo argumento va el mes, que es 7, que sería el mes de julio. Y el 5 sería el día 5. O sea, este valor de 100 sería el año. Como habíamos visto anteriormente, el año número 1 sería 1900. Como aquí estamos colocando un valor de 100, sería el año 2000. O sea, 1900 más 100 sería el año 2000. Pero allí hay una inconsistencia porque ese valor de 100 se está volviendo negativo con este signo menos que aparece aquí. Entonces, el error se corrige quitando el signo de menos en el argumento para el año. Validemos la fórmula. Inmediatamente se construye la fecha con los argumentos que están allí y ya ingresa la fecha correcta, de acuerdo a la función que compone la fecha. Día 5, mes de julio, año 2000. Aquí este error de número es porque se está desbordando el número máximo o el valor numérico máximo permitido por Excel. Por ejemplo, allí se está estableciendo un número de 5000 elevado a la 500. Entonces, ese número es muy grande y Excel no lo permite. Por eso muestra ese error de numeral y entre admiraciones, número. Num. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bajemos de 5000 de la base de 5000, bajémosla a 500 y el exponente bajémoslo de 500 a 50. Y miremos a ver si ese valor sí es permitido. Entonces, mire que ya ese valor es permitido. Entonces, allí ese error es por el desbordamiento en que habíamos puesto 5000 a la 500. O sea, es un número grande que desborda la capacidad o el límite máximo de valor numérico máximo para Excel. Este error de nulo aparece cuando dentro de una fórmula un operador está ausente. Por ejemplo, allí estamos sumando A1 más A2 más A3 más A4 más A5, pero miren que el operador entre A4 y A5 está ausente, aparece A4 espacio A5. Entonces él muestra un error donde dice que las celdas no están intersectadas. ¿Por qué? Porque entre A4 y A5 falta un operador, entonces no están intersectadas las celdas. Miremos el comprobador de errores. Dice error en la celda C1, muestra la fórmula y dice error nulo. Los rangos de la fórmula no se intersectan. Entonces allí lo que debemos hacer es simple y llanamente colocarle el signo de más entre A4 y A5. Allí se están sumando. Quitemos este espacio en blanco después del número 4 de A4 y validemos. Entonces ahí ya se calcula el total. Pasa también cuando se define un rango. Aquí se igual suma el mismo rango de datos, pero aquí se está definiendo con la función suma. Aparece A1 espacio A5. Aquí muestra nulo porque no se ha puesto el operador. En este caso el operador sería el símbolo 2 puntos. Es al poner 2 puntos, inmediatamente ese error nulo desaparece y aparece ya el total, que sería 20.
El error de nulo también aparece cuando, por ejemplo, aquí coloquemos dos series acá abajo. Voy a colocar 1, 2, 3. Perdón, aquí. 1, 2, 3. Y aquí 4, 5 y 6. Por ejemplo, yo voy a sumar estos dos rangos. El rango 1, 2, 3 y el rango 4, 5, 6. Por ejemplo, voy a colocar igual suma. Voy a sumar 1, 2, 3, que sería G5, G7, que sería un rango. Punto y coma con el rango H5, H7. Entonces mire que me calcula el total de esos dos rangos, que serían 6 más 15, que sería 21. ¿Qué pasa? Si yo quito el punto y coma, que es el separador de los dos rangos, y coloco un espacio en blanco, me muestra nulo. ¿Aquí qué quiere decir esto? De que estos dos rangos, visualmente son dos rangos paralelos y que no se intersectan. Entonces, como no se intersectan, al dejarlos separados por un espacio, inmediatamente muestra el valor de nulo. Miremos este caso aquí. Voy a borrar ese número 4. Si yo coloco estas dos referencias, mírenlas acá. 5, 4, 3, que sería G1, 2 puntos, G3, pongo el espacio. Y luego selecciono F2 hasta H2. He dejado un espacio en blanco entre los dos rangos y valido. Miren que como estas dos series se intersectan, tienen un valor en común que es el valor 4, entonces ya no lo desaparece e inmediatamente muestra el valor 4, que sería el valor de la intersección entre esos dos rangos. Aquí aparece nulo porque esos dos rangos no se intersectan al colocarse espacio en blanco entre los dos rangos. Básicamente ese sería el error nulo, ¿no? Miremoslo desde el punto de vista de que falta un operador para poder completar la fórmula. Aquí ya lo hemos resuelto. Y este error sí es muy típico, que aparecen los signos de números en una columna o en varias filas de una columna. Y es porque el ancho de la columna es muy pequeño y no puede mostrar todos los datos que se quieren mostrar en esa celda. Por ejemplo, aquí hay un número muy grande que tiene más caracteres que el ancho de la columna y por eso no aparecen esos signos de números. Entonces, para poder mirar la información que está dentro de esas celdas, ampliamos el ancho de la columna. ¿Cómo le ampliamos? Nos ubicamos entre A y B, aquí en la zona de borde, y damos doble clic. E inmediatamente la columna se amplía para mostrar los valores que contienen. Ya desaparecen los signos de número. Bueno, esos serían los errores típicos que muestra Excel dentro de una hoja de cálculo cuando se está trabajando con fórmulas. Dejamos allí. Vamos a aprender a importar datos de fuentes externas a Excel. Básicamente uno importa datos de archivos de texto, de una base de datos de Access o de servidores de datos que tienen bases de datos en diferentes formatos. El formato más estandarizado, el que más se conoce, es el formato SQL. En este caso se establecería una conexión con un servidor para poder extraer la información que necesitamos. Obviamente, para podernos conectar a un servidor necesitamos unas credenciales, como es el login y un password para poder conectarnos a un servidor y poder tener acceso a las bases de datos de ese servidor. En este caso, haremos la práctica con fuentes externas locales al computador, como es un archivo plano, puede ser un archivo plano o un archivo de una tabla de Access. Y también vamos a hacer una conexión, pero con una URL de una página web para extraer una tabla de una URL de una página web. En este caso vamos a importar una tabla de una URL de Wikipedia. Bueno, empecemos entonces importando archivos planos, datos tipo texto, aquí en Excel. Bueno, nos vamos al menú datos aquí
a la opción datos. Aquí está este primer grupo que se llama obtener y transformar datos. Bueno, aquí hago un paréntesis y ya desde Office 2016 en adelante, la herramienta Power Query, que es la que se encarga de administrar todo lo que tiene que ver con importar datos de fuentes externas, ya viene incrustado o ya forma parte integral de Excel. Si de pronto algunos de los que están en el curso tienen un Office anterior al 2016, por ejemplo 2013 u Office 2010, hay que descargar un complemento de la página de Microsoft para poder instalar el Power Query. Bueno, haciendo esa aclaración, continuemos. Vamos a obtener datos de archivo plano. Entonces miremos acá, aparece de texto /CSV. Bueno, hay archivos planos, archivos TXT y archivos CSV. Los CSV son archivos planos, pero tienen la característica que pueden ser textos que están separados por coma o por un punto y coma. CSV quiere decir coma separated value. Demos clic aquí, vamos a importar un archivo plano, entonces cojan de texto CSV y yo aquí tengo mi fuente, mi carpeta. Está en un archivo dentro del disco duro, en una carpeta que se llama fuentes externas. Ustedes lo van a traer cuando descarguen de la página donde están las guías. De allí pueden descargar esta carpeta fuentes externas. Bueno, aquí hay dos archivos de texto TXT, uno plano y un CSV. Vamos a importar este archivo ventas.txt. Lo seleccionamos, le damos a importar, se carga el Power Query. Aquí en este nivel del curso solamente vamos a importar datos, porque el Power Query también permite transformar los datos. Yo puedo hacer cambios con la información que está allí antes de cargarla a mi libro de Excel. Pero en este caso solamente vamos a importar. Aquí aparece un preview de lo que contiene el archivo plano. Contiene pues una tabla de datos. Y aquí está ya descrito: país, vendedor, importe, fecha del pedido y ID del pedido. Le damos cargar. Entonces miren que Excel carga esa lista de ese archivo plano, la carga de una vez con formato de tabla. Y le da, en la hoja de Excel le da el nombre que tiene el nombre del archivo plano. El archivo se llama ventas.txt, entonces la hoja se llama ventas. Aquí ya podemos trabajar con esa tabla. Podemos, por ejemplo, con esa información, generar una tabla dinámica, un reporte con tabla dinámica con la información que está acá. Vamos a importar un archivo plano, pero no TXT, sino CSV. Entonces vamos nuevamente a datos, otra vez texto CSV y vamos a abrir este que dice clase 9a.csv. Lo importamos y le damos cargar. Carga esta base de datos con el nombre del archivo plano. Ahora un momento clase 9a.csv con el bloc de notas. Miren que están separados en este caso los campos por punto y coma. Cada registro separado por punto y coma es, digamos así, cada elemento que compone la tabla. Miren, ese es el encabezado, ya que están los registros. Vamos ahora a importar una tabla de Access. Ya en este caso vamos a irnos acá donde dice obtener datos, que aparece toda la batería de fuentes posibles para obtener datos de Excel. Y aquí nos vamos donde dice de una base de datos. Miren que podemos traer de varios tipos de servidores, de Oracle, de IBM, MySQL, bueno. Entonces de acá buscamos de una base de datos de Access, que es un archivo local. De aquí vamos a mirar la base de datos clínica y miremos a ver qué tabla podemos importar de esa base de datos. Bueno, aquí Power Query muestra 4 consultas y 3 tablas. Vamos a ver, por ejemplo, queremos ver la tabla de pacientes. Pues seleccionamos pacientes y le damos cargar.
De la tabla de pacientes queda como una hoja de Excel y carga la base de datos de los pacientes. Voy a darle aquí control flecha abajo para mirar cuántos registros tiene. Es una tabla pequeña, 20 registros. Vamos ahora a importar una tabla, pero desde una página web. Entonces, esa URL yo la tengo aquí donde dice importar web, un archivo de texto. Abro este archivo y selecciono la URL, la copio, me voy para Excel, le doy datos y acá donde dice obtener y transformar datos, doy clic aquí donde dice de la web y aquí pego la URL, control V y le damos a aceptar. Entonces empieza Power Query a consultar esa URL de Wikipedia, es una URL de Wikipedia, donde vamos a traer la información del PIB, el Producto Interno Bruto del año, está hasta el 2021. O sea, qué tan rico es un país, qué tanta es la producción que tiene cada país del mundo, desde el PIB más alto hasta el más bajo. Entonces vamos a escoger, por ejemplo, ese que dice PIB según reporte de cada país 2021. Y le damos cargar. Pues aquí nos carga la tabla del PIB de las economías más grandes del mundo. Miren que el primer país es Estados Unidos, con 22 billones de dólares. Luego sigue China, casi que pegadito, que 17 billones. Japón está en el tercer puesto, pero ya un poquito lejos, ya 4 billones. Alemania del cuarto. Miren que India es la quinta economía más grande del mundo. El país latinoamericano que más se acerca en esa tabla es Brasil, en el puesto 14, y luego le sigue México en el 15 y Argentina en el puesto 28. Colombia no aparece aquí, está hasta el puesto 40. Entonces aquí están las economías más grandes. Bien, eso sería todo el tema de importar datos. Dejamos entonces allí.